El niño que deambulaba. Luego de varias semanas trabajando en la fábrica que recién habían construido en la ciudad, mi estabilidad económica había mejorado, por lo que ese nuevo trabajo y forma de vida que había decidido cambiar se convirtió en la mejor decisión de mi vida, pues mi familia se encontraba estable y feliz. La fábrica a la que había decidido postular hace meses finalmente pudo aceptarme, así que mudarme a otra ciudad era algo que deseaba, para dejar a un lado aquella mala vibra que tenía en mi vida, y aunque mi esposa se negaba rotundamente a dejar su lugar de origen, le expliqué que era lo mejor para todos. Sin embargo, no sabía lo que realmente me esperaría después de este cambio. El primer día en la empresa fue muy bueno, pude conocer al personal y aquellas personas con las cuales compartiría una gran parte de mi vida, pero desde el primer momento en que llegué pude sentir una vibra muy pesada, como aquellas que se sienten cuando entras a un cementerio o cuando vas caminando de noche sin compañía. Pese a eso, hice caso omiso a esas señales, pensé que quizá eran los nervios y las nuevas vibras de la mudanza y el hogar. No obstante, me dirigí hacia mi área de trabajo a conocer a las personas que estarían acompañándome. Luego de varias semanas comenzaron en remodelación la planta de manufactura, la cual se encontraba al lado de mi área, así que se volvió común ver un conjunto de trabajadores, los cuales se encargaban de la misma obra. Sin embargo, había una situación muy peculiar, pues uno de esos trabajadores traía consigo un pequeño de aproximadamente 7 años de edad, el cual andaba corriendo de un lado a otro en las diversas obras. Realmente lo imaginé en un contexto de padre soltero o al menos una situación difícil, pues al final del día era un riesgo que el pequeño se encontrara jugando en los escombros y aquella construcción, pues era peligrosa esa área. Así que un día de aquellos donde había mucho trabajo, ocurrió un terrible accidente, pues parte de la construcción no estaba bien fija, ya que los planos no se habían realizado con la prudencia necesaria, así que aquel percance se convirtió en una terrible desgracia, pues uno de los muros al caerse aplastó al hijo del trabajador. No pudo hacerse algo al respecto, pues el niño perdió la vida de forma instantánea. Con el paso de los días, esa obra fue clausurada, y todos en la oficina hablaban del tema, pues la pérdida de un hijo siempre duele, y más aún por el descuido de los padres. Al llegar a casa le conté a mi esposa ese gran suceso, a lo cual se espantó mucho, pues ella aseguraba que era una señal de que no estábamos en el lugar ni momento correcto. Fue así como mis turnos comenzaban a terminar más tarde. Eso implicaba que mis jornadas laborales se alargaran un poco más, a lo que salía de la oficina ya muy noche y debía esperar a que el último trabajador de mi área se fuera para poder realizar el corte y cerrar respectivamente. Así que una de esas noches donde el cuerpo ya no me respondía del cansancio, decidí tomarme una siesta en mi oficina, mientras los últimos trabajadores terminaban sus ocupaciones. Sin embargo, al poco rato de cerrar mis ojos, uno de ellos se acercó a mi oficina gritando fuertemente. Desperté instantáneamente y sin entender lo que sucedía, me percaté que mi colega se encontraba pálido de miedo, señalando con su mano hacia el pasillo de manufactura en el cual había ocurrido el terrible accidente semanas atrás. Con miedo me dirigí hacia el pasillo y efectivamente vi lo que ya me estaba imaginando. Era la sombra de aquel niño que había muerto. Este se encontraba mirando fijamente hacia nuestra área, específicamente al trabajador que minutos antes me había informado de tal situación. Todos los que nos encontrábamos aún laborando no lo podíamos creer, pues era un suceso paranormal que probablemente ninguno de nosotros había vivido, y al presenciarlo por primera vez, sabíamos que podría suceder nuevamente, pues ahora el niño se había convertido en un alma en pena. Los días pasaban y todo el personal trataba de terminar en tiempo y forma, pues no deseaban quedarse horas extras, ya que eso implicaba poder presenciar en carne propia aquel momento que claramente ya se había mencionado en la empresa. Sin embargo, mi trabajo sí requería la mayoría de veces doblar turno, pues era el más pesado, así que tuve que resignarme a vivir ese escenario que tantos temían, y así fue. La mayoría de noches me percataba de ruidos extraños, sombras e inclusive risas de aquel niño jugando,
inclusive en varias ocasiones las cosas se comenzaban a perder. Todos estos sucesos comenzaron a ser normales para mí, pues aquel espíritu era inofensivo, nunca tuve algún susto fuerte. No obstante, llegaba más agotado de lo habitual, supongo que se debía a toda la mala vibra que había en la empresa. La situación en mi casa ya se me estaba saliendo de las manos, pues mi esposa se estaba percatando de que había algo que yo no le había contado. Esto se debía a la serie de situaciones que comúnmente me pasaban, como insomnio, sueños extraños por la noche, exceso de sudor, entre otros comportamientos. Así que un día después de llegar del trabajo la encontré en el sofá esperándome en búsqueda de una respuesta. Sin lugar a duda tuve que confesarle toda la verdad, aquella que tanto me había angustiado esos meses, y aunque ya era algo cotidiano, en mi cabeza aún resonaba la idea de querer ayudar a esa alma, pues al final de cuentas era una inocente criatura que simplemente no pudo encontrar el descanso eterno y deambulaba por la fábrica. Volviendo al tema de mi esposa, al escuchar toda la historia me suplicó renunciar y volver a nuestro lugar de origen. En ese momento realmente no supe si fue por miedo, preocupación o como un pretexto para volver, pero independientemente de sus súplicas me negué. Pues al final del día ya estaba involucrado en ese caso. Así que después de darle varias vueltas al tema, decidí que era momento de hablar con el personal para llamar a un sacerdote y éste pudiera bendecir el lugar, pues quizás sería una opción para dejar de presenciar esos encuentros siniestros. Pero esta iniciativa empeoró todo, pues luego de rociar agua bendita por todo el lugar, la presencia del niño era más común, al igual que la vibra del lugar comenzaba a notarse de una forma distinta, a tal punto de cambiar el ambiente laboral y perder al personal, pues en su mayoría ya no se sentían a gusto en aquel lugar. Una noche que siempre quedará grabada en mi mente fue cuando pude percibir algo escalofriante. Me dirigía tranquilamente hacia el baño. Sin embargo, comencé a sentir un miedo perturbador. Seguido de ello, a lo lejos se escuchaban los sollozos del pequeño. Así que me armé de valor y decidí acercarme. De pronto pude percibir aquella sombra del niño acostado en posición fetal, llorando sin control. Poco a poco me iba acercando. Aquel niño se cubría la cara con sus dos manos, y mientras llegaba cada vez más a él, sentía un frío inigualable por mi cuerpo. Era como si me encontrara en un lugar que se había quedado con el aire acondicionado prendido. Realmente mi miedo era grande, pero mi duda aún más. Al estar a unos cuantos metros de él, este comenzó a gritar con desesperación, pidiendo ayuda. Aún recuerdo las palabras que salieron de su boca. «Quiero a mi papá, llévame a casa, ya no quiero estar aquí». Sin duda alguna, ese suceso cambió mi vida, pues yo le respondí que haría lo posible porque su petición se cumpliera. No obstante, dentro de mí lo único que deseaba era desaparecer de aquel lugar, así que me alejé poco a poco hacia mi automóvil y me dirigí a casa. Al llegar a casa, mi esposa no podía reconocerme de lo pálido que estaba. Me trató de convencer de ir a urgencias, pero me negué completamente, pues lo único que deseaba en ese momento era descansar y asimilar lo que había sucedido horas atrás. Al siguiente día, después de analizar esa situación, hablé con mi pareja y decidimos que aquello ya había llegado muy lejos, por lo que ese mismo día me dirigí a la empresa y presenté mi renuncia, y a pesar de que mi jefe directo me insistió en considerar nuevamente el empleo, mi tranquilidad y paz mental era lo principal, así que me negué y regresé a mi antiguo trabajo. Años después, aún manteniendo contacto con mis antiguos compañeros, volvían a mencionarme aquellos nuevos sucesos en los cuales siempre estaba implicada aquella alma del niño, que por lo visto seguía deambulando por las noches, y aunque la mayoría de los trabajadores con antigüedad se les hacía de lo más normal, algunos otros terminaban renunciando como yo. Pues aunque este pequeño era inofensivo, muchos temían por su vida o al menos por su paz mental. Finalmente, algunos días vuelvo a recordar la cruel historia de ese niño y pienso en cómo sería la vida de su padre. Me pregunto si él también logra verlo o incluso escucharlo por las noches, y aunque un tiempo traté de localizarlo, esa búsqueda fue en vano, pues al parecer el hombre cambió de residencia y ya no se supo más de él.
Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama.